Nos puedas acompañar en esta tarde. Y mientras vos abrís la palabra del Señor en el libro de Jeremías, yo tengo un videíto que nos va a ser de mucha inspiración para hablarnos, para hacernos entrar muy bien en el mensaje que queremos hablar hoy. Este video verdaderamente, así que presta mucha atención al video, es de mucha bendición. No te pierdas ninguna parte. Así, tomate este tiempito para poder disfrutar del video, es de mucha bendición. Que alguna vez en Inglaterra existía una pareja que le gustaba visitar las pequeñas tiendas de Londres. Una de sus tiendas favoritas era una donde vendían vajillas antiguas. En una de las visitas a la tienda vieron una hermosa tacita. ¿Me permite ver esa taza?, preguntó la señora. Nunca he visto nada tan fino como eso. En cuanto tuvo la taza en la mano, escuchó que la tacita comenzó a hablar. La tacita comentó: usted no entiende. Yo no siempre he sido esta taza que usted está sosteniendo. Hace mucho tiempo yo solo era un montón de barro amorfo. Mi Creador me tomó entre sus manos y me golpeó y me amoldó cariñosamente. Llegó un momento en que me desesperé y le grité: por favor, ya déjame en paz. Pero solo se sonrió y me dijo: aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Después me puso en un horno. Yo nunca había sentido tanto calor. Me pregunté por qué mi Creador querría quemarme. Así que toqué la puerta del horno. A través de la ventana del horno pude leer sus labios, que me decían: aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Finalmente se abrió la puerta. Gloria a Dios. Mi Creador me tomó y me puso en una repisa para que me enfriara. Así estaba mucho mejor, me dije a mí misma. Pero apenas me había refrescado cuando mi Creador ya me estaba cepillando y pintándome. El calor de la pintura era horrible. Sentía que me ahogaría. Por favor, detente, le gritaba a mi Creador. Pero él solo movía la cabeza. Aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Y al final dejó de pintarme, pero esta vez me tomó y me metió nuevamente a otro horno. No era un horno como el primero, sino que era mucho más caliente. Ahora sí estaba segura que me sofocaría. Le rogué, le imploré que me sacara. Grité, lloré, pero mi Creador solo me miraba diciéndome: aguanta un poco más, todavía no es tiempo. En ese momento me di cuenta, estaba perdida y me dije que no había esperanza. Nunca lograría sobrevivir de ese horno. Cuando estaba a punto de darme por vencida, se abrió la puerta y mi Creador me tomó cariñosamente y me puso en una repisa que era aún más alta que la primera. Allí me dejó un momento para que me refrescara después de una hora de haber salido. Del segundo horno me dio un espejo y me dijo: mírate, esta eres tú. Yo no podía creerlo. Esa no podía ser yo. Lo que veía era hermoso, me dijo.
Yo sé que te dolió haber sido golpeado, pero si te hubiera dejado como estabas, te hubieras secado. Sé que te causó mucho dolor y calor estar en mi primer horno, pero de no haber puesto allí, seguramente te hubieras estrellado. También sé que los gases de la pintura te provocaron muchas molestias. De no haberte pintado, tu vida no tendría color. Y si yo no te hubiera puesto en ese segundo horno, no hubieras sobrevivido mucho tiempo. Porque tu dureza no habría sido suficiente para que subsistieras. Ahora tú eres un producto terminado. Gloria a Dios. Eres lo que yo tenía en mente cuando comencé a formarte. Igual pasó con nosotros. Dios nunca va a tener ni a obligar a que vivamos algo que no podamos soportar. Dios sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Él es el artesano y nosotros somos el barro con el cual Él trabaja. Él nos amolda y nos forma para que lleguemos a ser una pieza perfecta y podamos cumplir su voluntad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Quiero compartirte esto para que podamos entrar en ese pasaje precioso, pastora, de Jeremías, ¿no? Amén. De Jeremías capítulo 18. Este videito tan lindo, cortito, pero que habla de una gran realidad, que podamos entender que somos barro en las manos del alfarero, ¿no? Amén. Y queremos hablar un poco del proceso, porque cuántas veces nos cuesta entender las circunstancias difíciles que nos tocan pasar, y es Dios que a través de esas cosas, que a veces nosotros no las sabemos interpretar, quizás positivamente, hasta a veces nos renegamos, pero es Dios que está obrando, y como dice su palabra en el libro de Romanos, todas las cosas, todas, ayudan para bien a los que aman al Amén. Señor. Pastora, ¿tenés Jeremías capítulo 18 y verso 1? Acá estamos. Dice así, vamos a compartir la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, mira, Jeremías capítulo 18, la señal del alfarero y el barro. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que la hacía se echó a perder en sus manos, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén, gloria a Dios. Tremendo hermosa pasaje que el Señor hablaba al pueblo a través de su profeta, el profeta Jeremías, y hoy quiere hablarnos a nosotros. Porque así como ese pueblo de Israel, también nosotros somos el pueblo escogido por Dios, como dice su palabra, mas vosotros sois pueblo adquirido Amén, por Dios, nación santa, un pueblo que el Señor nos rescató. Y también Dios tiene planes con tu vida, Dios tiene planes con mi vida. Y quiero decirte una cosa, Dios tiene un verdadero propósito eterno con nosotros. Amén. Y dice esta palabra que el Señor quería hablarle a su pueblo y quería revelarle algo al profeta, y lo manda a la casa del alfarero. Dice que palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te voy a hacer oír mi voz o mis palabras. Entonces dice que Jeremías va a la casa del alfarero, y un poquito el video nos mostraba cómo el alfarero trabaja con el barro y lo moldea. Y dice que cuando llegó Jeremías a aquel lugar, dice la palabra que él observó algo y vio que el alfarero trabajaba en la rueda, y la vasija de barro que hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció hacerla. Amén. En algún momento esa forma
eso que se estaba logrando se rompió, se quebrantó y necesitó que nuevamente el alfarero vuelva a poner sus manos y a empezar a hacer, dice que una vasija mejor. Claro. Entonces, circunstancias que nos quebrantan, circunstancias que muchas veces parecemos que nos vamos a romper, que no hay salida para nuestra vida, claro, que no vamos a aguantar, pero Dios sabe cómo hacernos y salir de ahí aún mucho mejor. Amén. ¿No? Entonces, hoy queríamos hablarte de la importancia de que el Señor nos moldee, ¿no? Porque a veces nos cuesta interpretar esto, y una de las cosas que yo quiero hablar es cómo trabaja el alfarero. Una de las cosas primeras que hace el alfarero es tomar el barro, ¿no? Y empieza a limpiarlo. Porque luego él lo va a poner en una rueda, y si ese barro tiene impurezas, si ese barro está sucio, tiene piedras, tiene un montón de cosas, lo primero que va a hacer el alfarero es zarandear. Y esa es una palabra que a veces no queremos escucharla, pero el Señor trabajó con Pedro como un gran alfarero. Sí. Y el Señor le dijo que iba a permitir que el enemigo, que Satanás, venga y lo zarandee. Dice la palabra, Pedro, Satanás me pidió para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no mengüe y luego vengas y confirmes a tus hermanos. Entonces vemos de que el Señor tenía la vida de Pedro como un gran alfarero y la estaba moldeando. Lo primero que permite en la vida de Pedro es un tiempo de zaranda. Yo quiero decirte, hay a veces que vienen momentos en que nos zarandean, pero esa zaranda es para que verdaderamente salga de nosotros aquellos que están muy escondiditos, que muchas veces decimos nosotros, yo como decía Pedro, ¿no? Yo jamás te voy a negar. Él decía, él consideraba que él ya estaba. ¿Cuántas veces nos pasa de haberlo quizás creer que ya tenemos superadas ciertas cosas? Pero cuando viene el momento de la zaranda, sale y florece que verdaderamente hay materias en nuestra vida pendientes, que hay cosas que necesitamos que el Señor siga moldeando en nosotros, pastora. Entonces Pedro necesitaba seguir siendo transformado por el Señor. No solamente necesitamos ser llamados por Él, sino ser transformados por Él, iglesia. Por eso quiero decirte, el proceso de zaranda es fundamental. Dice la palabra, y Satanás me ha pedido para ser zarandeado. Y el Señor no dijo, no, yo te voy a quitar la zaranda. No, el Señor dijo, yo voy a rogar para que tu fe no mengüe. Gloria a Dios. Entonces, en ningún momento el Señor le dice a Pedro, no vas a pasar por la zaranda. Claro. Yo voy a evitar el tiempo de la zaranda. Mira, hermano, quizás hoy estás pasando por un tiempo donde tu vida está siendo zarandeada, pero quiero decirte, es porque Dios está queriendo que de vos quede lo mejor. Quiere hacer de vos un material moldeable, un material de que Él pueda concluir la obra que Él tiene con tu vida. Muchas veces, ¿sabes? Porque el propósito de Dios en nuestra vida se echa a perder, pastora, porque a veces nos cuesta este proceso de la limpieza. Claro. Y la palabra dice en Juan, dice que hablando de la vid y el pámpano, dice que el Señor nos va a limpiar. Amén. Y ahí vemos el proceso de limpieza también en Juan. Si quieren pueden abrir su Biblia en el libro de Juan, capítulo 15, y podemos compartir. Yo quiero hablarte, el primer proceso que Dios tiene que hacer con nosotros es la limpieza. Dios tiene que zarandearlo y Dios tiene que limpiarnos. Y en el libro de Juan, capítulo, Juan, capítulo 15, San Juan, capítulo 15. Acá está. Gloria a Dios. Verso 1. Jesús está hablando y está tomando otra, ¿cómo te puedo decir? Tipología o otro modelo para enseñar, pero el principio es el mismo. El principio que está hablando aquí es la importancia de la limpieza en nuestros corazones. Y en la vid necesitas, para dar fruto, necesitas ser limpio. Hoy estamos hablando del alfarero, no vamos a hablar de la vid, ¿no? Pero sí, el principio es el mismo. Claro. Que Jesús aplica acá a sus discípulos, es el mismo que se aplica en el alfarero. El alfarero zarandea la tierra, esa arcilla, y necesita sacar las impurezas para poder terminar la obra y el propósito con cual Él está tomando el barro. Pero mira lo que dice, verso
capítulo 15 y verso 2. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Y vemos que acá hay un principio y vemos el principio de la limpieza. Es importante entender que si queremos ver la obra de Dios en nuestras vidas, el Señor tiene que empezar a sacar toda escoria, todas aquellas cosas que están impidiendo que seamos moldeables, porque el Señor quiere darnos, quiere hacernos a su forma, quiere moldearnos, quiere moldear nuestro carácter, quiere que lleguemos a tener la mente de Cristo, Amén. el carácter de Cristo. ¿Cuántas veces encontramos un carácter que hasta nosotros verdaderamente no nos gusta llevar, porque vemos que hay cosas en nuestro carácter que no están bien, pastora? Y necesitamos el carácter de Cristo, pero necesitamos ser moldeados. Y para eso necesitamos que el Señor nos limpie. Claro. Por eso va a permitir circunstancias de zaranda en nuestra vida, como Pedro, porque Pedro se creía muy superhéroe, o que él lo podía lograr. Y Pedro tenía que entender que no iba a ser por él, claro, iba a ser por la obra de Cristo en su vida, amén, por la transformación. Y como les enseña acá, dice, y a todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y aquí el factor de limpieza, porque es importante que el cristiano sea ministrado y pueda leer la palabra, porque claro, la palabra nos trae limpieza. Nos refleja lo que está bien y lo que está mal. ¿Cuántas veces teníamos, ideologías, pensamientos contaminados, una mente totalmente lejos de la mente de Cristo? Pero cuanto a la palabra, que es una lámpara que alumbra nuestras vidas, amén, empezó a alumbrar y empezó a traer claridad a nuestro caminar, a nuestro andar, y empezamos a recibir la revelación de parte del Señor de la voluntad que Él tiene para con nosotros, pastora. Entonces, que en esta tarde lo primero que puedas entender, que nuestro Dios, nuestro Padre, como gran alfarero, lo primero que quiere hacer con nosotros es limpiarnos. Amén. Amén. Dice la palabra, en Pablo le escribe a Timoteo y le dice, porque todo el que se limpiare será un vaso útil, ¿no? Y un vaso honroso y de utilidad. Entonces, en segunda de Timoteo, cuando Pablo le enseña y le escribe a Timoteo, le enseña este mismo principio. Es importante, el que se limpiara de estas cosas será un vaso de honra. Amén. Entonces, Dios quiere usar nuestras vidas, Dios quiere hacernos una vasija preciosa, como veíamos en el video, una vasija que verdaderamente sea hermosa, ¿no? Claro. Y que aquellos que vean nuestra vida digan, qué cosa linda, qué es lo que te pasó, y que los que nos conocían de una forma antes, ahora al vernos digan, ¿qué te pasó? Yo te conocía antes que eras así, y ahora te veo cambiado, ¿no? Te veo transformado. ¿Sabes que ahora que vos me decís eso, me acuerdo cuando Chechito de Sevigné nos trajo de... ¿Te acordás que él iba al basural a buscar cosas? ¿Qué cambio que hizo el Señor, ¿no? Chechito. Qué obra. Nosotros fuimos testigos y parte de eso. Tremendo. Y nos gozamos con nuestro hermano Sergio de Sevigné, Bonifacio. La verdad, verlo, siempre tenemos esa imagen de la primera vez que lo vimos, su semblante, su postura y todo. Pero cuando él le permitió que el Señor empiece a obrar, ¿no? Hoy tiene una familia. Bueno, aprovechamos para saludar al ahijado ahí. Así que vimos la obra del Señor. Tremendo. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Quizás vos estás viendo por primera vez esta transmisión y quizás estás cansado de tu vida, o quizás hay cosas en tu vida que no te están agradando, cosas en tu carácter. Quiero decirte, tenemos que ser como barro en las manos del alfarero. Tenemos que dejarnos moldear y tenemos que permitirle al Espíritu Santo que opere una obra de limpieza. Bueno, por eso quería contarte. Dale, contá, pastora. Cuando Checho nos trajo de aquel lugar una olla que para muchos ya era un descarte, no servía. Estaba gruesa en grasa, no se veía. Abandonada, totalmente abandonada. La tapa estaba como golpeada, abollada. Y Checho nos preguntó, ¿servirá? Y cuando mira la olla, uno sabía de dónde provenía. Era una olla Essen. Una olla Essen, y todos sabemos lo caro que... Muy buena calidad, muy buen material, pero la condición no estaba de limpieza. Terrible. No se puede usar esa olla. Imposible de usar. Entonces Checho me dice, ¿servirá? Y yo le dije, dame que la vamos a hacer que sirva. Y empecé a hacerlo en tratamiento para empezar a sacarle. Era grueso, era imposible afuera.
ver siquiera la pintura. La pintura no se veía. Y empezamos a limpiarla por dentro, era impresionante. Al día de hoy la estamos usando. La estamos usando, pero qué tremendo, hermano, es cuanto le permitimos. Nos llevó tiempo, Claro, pero cuanto le permitimos que el Señor nos tome y nos limpie. Claro. Entonces a veces nos renegamos y decimos, yo no sé por qué tengo que pasar esto. Y es Dios a través de esa circunstancia que nos está pidiendo que renunciemos quizá a la altivez, al orgullo, a aquellas cosas que opacan, nos ensuciaron. Opacan la obra del Señor en nuestras vidas, que opaca de que el Señor brille y sobre todo de que podamos ser vasos útiles en las manos del Señor. Quiero decirte, Dios nos llamó para que seamos instrumentos útiles en sus manos. Él quiere usarte para que brille, para que seas un gran instrumento. ¿Sí, pastora? El Creador sabe cuánto valés. El Claro Creador que sí. sabe cuánto valés. El Creador sabe que cuando Él te limpia y se toma en tus manos, sabe lo que valés, sabe con el fin con el cual Él te creó. Así que podríamos redondear lo que venimos hablando hasta ahora y decir que qué importante es lo que es limpieza, ¿no, pastora? Claro. ¿Por qué? Entregarnos en la mano del alfarero, sí, pero la limpieza. ¿Por qué? Permitirle Porque que nos puede limpie. ser una gran herramienta o puede ser un gran instrumento en las manos de Dios, pero si está todo sucio, no se puede utilizar. No. Entonces el Señor quiere limpiar nuestras vidas. Yo no sé cómo está tu corazón. Quizás hubieron circunstancias que te llenaste de resentimiento, de bronca, de odio. Quiero decirte que todas esas cosas no hacen más que opacar la obra de Cristo en tu vida. Lo único que hacen es que no seas eso útil en las manos del Señor. Por eso quiero animarte en esta tarde. No dejes de dejarle al Señor que obre en tu vida y que opere limpieza. Amén. Que opere limpieza. Así que la zaranda es fundamental. El primer proceso que hace el alfarero es traer el barro, zarandearlo y luego lo empieza a amasar. Amén. Y empieza a golpearlo y empieza a golpear. La otra vez escuchaba una receta, miré la receta que muchos la conocen, quizá la torta de los 80 golpes. Uf. Porque una forma de ligar la masa es amasándola, pero también cuando se golpea, también se está amasando a los golpes. Bueno, es media la técnica del alfarero. El alfarero golpea el barro y golpea esa masa y lo que está haciendo es darle liga para que tenga resistencia y no se desintegre y no se rompa cuando se ponga la rueda. Entonces el Señor necesita, ¿y esto qué es? Es darnos firmeza, convicciones, Así es. hacernos fuertes en nuestros principios, nuestra fe, ¿no? Estar bien cimentado, porque esa es la palabra que si estamos bien cimentados, aunque venga quizás momentos difíciles y la rueda quizás empieza a girar que vos no te desintegres, que vos todavía estés en las manos del alfarero y que él esté dando forma. Pero hoy también lo que queremos hablar, la limpieza, factor limpieza fundamental, ¿no? Hay cristianos que no les gusta muchas veces despojarse de cosas. Yo quiero decirte, tenemos que estar dispuestos a despojarnos de todo aquello que nos contamina. Que esta sea una tarde de mucha determinación para tu vida y diga, quizás yo vengo caminando de una forma que no me deja verdaderamente agradar a Dios. Pero esta sea una tarde verdaderamente de rendirte al Señor, decirle, Señor, yo decido, como cantamos, ¿no? Decido seguir a Cristo, pero puro, limpio, ¿no? Dice la palabra, el que se limpiare de estas cosas será un vaso útil y de honra. Amén. Así que Dios quiere usar tu vida, pero es importante de que vos te despojes de todo aquello que te está poniendo un peso, como dice la palabra, despojado de todo peso de pecado que nos asedia y corramos la carrera en Cristo, ¿no? Así que nos saca velocidad. El pecado no hace más que estropearnos, desfigurarnos, sacarnos el molde, ¿no? Y ponernos feo como esa olla que te trajeron a vos, pastora, y que hoy está maravillosa. Así que, ¿cómo está tu vida? Mirá, yo quiero decirte una cosa. Hay gente que dice, como dijiste, no sirvo más. No, te estás equivocando. Dice la palabra que cuando nos ponemos las manos del alfarero, empezamos a ser útiles en sus manos. Así que no digas que no servís. No digas que Dios no puede hacer cosas con vos, porque así como se maravilló, como el video que veíamos, al verte en el espejo, vas a poder ver la transformación de Cristo en tu vida. Porque el Señor, cuando nos toma para hacernos vasijas nuevas. Vasijas que los que nos vean nos digan, qué lindo es escucharte ahora. La verdad que antes tenías un comportamiento
tan desagradable, Claro. ¿no? Pero todo eso se lo vamos a atribuir a que nos dejamos y nos entregamos en las manos del alfarero. Pastor, Sí. y otra cosa que también podemos ver es que en la olla quedaron marcas. Mm, Quedaron marcas del proceso de limpieza, de lo que trajo de ese lugar, pero solamente marcas, porque el uso de la olla es eficiente. Me hiciste acordar un versículo de donde dice Job, y te acordarás de ella como cosas, Que como pasaron. aguas que Que pasaron. pasaron. Entonces, a veces sí hay cicatrices, ¿no? Que a veces nos pueden quedar en la vida, El ¿no? proceso. Porque no podemos volver a verse cosas que tuvimos No. que vivir, pero sí lo que nos acordamos cuando alguno ve una cicatriz no duele. No, Simplemente ya está queda sano. en un recuerdo, ¿no? Entonces los que te vean, lo único que van a poder decir, van a ver marcas de lo que pasó, porque lo que ahora van a ver en vos es la obra presente del Espíritu Santo en tu vida, Amén. y eso es lo que el Señor quiere hacer. Y la obra y la gloria postrera es mayor que la primera. Así que lo que viene de parte de Dios para tu vida es mayor de lo que el enemigo pudo haber querido hacer. Dice la palabra que nuestro Dios es un Dios de restitución, un Dios que trae cambio, y quizá la oruga, el saltón, el revoltón, quizá el enemigo nos quiso jugar una mala pasada, nos quiso contaminar, nos quiso destruir a través de un vicio, quizá nos quiso llevar por caminos desagradables, pero el Señor nos tomó del confín de la tierra y nos puso un nombre y nos dijo, eres mío, y la verdad nos puso en el hueco de su mano. Gloria Y como a Dios. gran alfarero está trabajando con nosotros, así que alentate en esta tarde, amén. Gracias, Así que lo Señor. segundo que quiero hablar es lo importante del horno. Porque el horno, si lo vemos mal, y quiero que puedas abrir tu Biblia en el libro de Daniel, a veces viene el horno. Y la verdad que tenemos que entender que el horno es muy fundamental. Yo no sé, vos que estás del otro lado, quiero decirte, si vos querés ser una persona que resistas, ¿cómo se dice? A ver, toda pieza, ¿no?, de resistencia tiene que pasar por el proceso del horno, ¿no? Tiene que ser templado, ¿no? En cuanto a las, por ejemplo, rulemanes, cosas de fierro. Todo pasado por fuego. Tiene que pasar y tiene que ser templado. Y el temple es lo que da la resistencia, Claro. y marca la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que va a marcar la diferencia en tu vida? Es que el Espíritu Santo esté templando tu vida. ¿Y cómo lo va a hacer? No va a quitar las pruebas, Y no. no va a quitar las dificultades. Y quizás para alguno esto le puede resultar una mala noticia. Yo quiero decirte, de mala noticia no tiene nada, porque vos tenés que ver lo que Dios va a hacer por encima de eso. Amén. Por eso la palabra del Señor dice, no tengas miedo cuando tengas que pasar por el fuego, porque la llama no arderá en ti. Cuando pases por las aguas, dice, no te anegarán los ríos, Así ¿no? es. Porque yo estoy con vos. A las pruebas, las dificultades, sino que tenés que tener confianza y decirle, Señor, yo sé que como un gran alfarero vos me estás dando templanza y estás fortaleciendo mi fe. Amén. Porque así dice Pedro, y ahora después vamos a ir a ese pasaje, pero en el libro de Daniel, ¿En si qué? encontraste el libro Sí. de Daniel, en el capítulo 6, si mal no me equivoco, a ver el libro de Daniel, Versículo. habla del horno de fuego, ¿no? En el Sí. capítulo 5, no, a ver, ya te digo, a ver, ya no quiero decirte un versículo 3, perdón, en el capítulo 3, capítulo 3 de Daniel, ¿Te lo leo? y verso 19, y es larga la historia, pero vamos a abreviarla. Dice la palabra que se levantó, ¿no?, una estatua que se quería que estos hombres, estos tres muchachos, adoren, Ajá. ¿no? Y en esas circunstancias que ellos estaban pasando, dice la palabra que lo iban a meter en un horno que estaba caliente, ¿no? Un horno que estaba caliente. Y en el verso de 19, capítulo 3 de Daniel, verso 19, si estás ahí, búscalo en tu casa, Daniel, capítulo 3, verso 19. ¿Lo leo? Lo leemos, sí. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Amén. Ahí nomás, mirá lo que dice. Wow. Que este hombre de Nabucodonosor, cuando estos muchachos dijeron, de ninguna forma nosotros vamos a adorar, vamos a dejar de serle fiel al Señor. Y dice que se desmudó, dice el aspecto Cambió de su su, rostro. cambió su rostro. Y dice que mandó que ese horno se caliente 7 veces más. Tremendo. ¿no?
Yo quiero decirte, aunque el horno se caliente y se mande a calentar 7 veces más, mirá, vas a salir ileso de ese horno, porque ese horno no es para destruir, ese horno es para hacerte más fuerte en tu fe, es para hacerte más fuerte en tus convicciones. Así que mirá lo que dice, que después de que estos muchachos fueron lanzados en el horno de fuego, dice en el verso 25, y él les dijo: he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Amén. Dice, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Wow. Y vemos ahí cómo el Señor se manifestó, pero el Señor no quitó ese momento que el horno se calentase 7 veces más. Entonces, a veces pasamos circunstancias en nuestras vidas, hermanos, que pareciera que el horno se mandó a calentar 7 veces más y que me parece que de esta no nos va a destruir. Yo quiero decirte, el fuego no hace más que darte firmeza, darte más consistencia a tu vasija, a tu vida. Mirá, Oscar, pastor, no solamente a ellos, porque cuando dice el 26, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego. Gloria a Dios. Entonces, el rey lo pudo ver. Gloria a Dios. El rey lo pudo ver la gloria del Dios al que ellos servían. Mirá, el fuego, hermano, nos quita la fragilidad. El fuego no hace más que quitarnos eso tan frágil que a veces somos, ¿no? Yo me di cuenta que las pruebas en nosotros, como dice Santiago, no se sorprendan del fuego de prueba que ha venido sobre ustedes, como que si algo extraño le ha acontecido. Entonces entendí que a veces las adversidades el Señor no las va a quitar, pero sí Él va a estar con nosotros en el horno. Amén, amén. Y en ese proceso, como el alfarero necesita ponernos ahí, para que ya no seamos un barro tan frágil, sino que ahora empecemos a cobrar firmeza, y empecemos a estar más duros y no tan frágiles. Tal cual. Porque cuántas veces somos de esos cristianos, esos hijos del Señor, que por todo se desanima, que por todo se desmotiva, de que no podemos ver a Dios obrando, de que queremos tirar, como hablábamos el domingo, no bajarnos de la cruz, no abandonar el camino del Señor. Pero muchas veces nos pasa de que somos muy frágiles. Así que como Pedro, el Señor no le quitó la zaranda y fue necesario esa prueba, también es necesario para nosotros las pruebas. Así que yo no sé lo que puedas estar pasando en lo personal, yo no sé lo que puedas estar pasando a nivel familiar, quizá en tus finanzas, pero yo quiero decirte una cosa: todo lo que pasa está en el control del Señor y Él es soberano. Y me encanta verlo a Sadrac, Mesac y Abednego, porque ellos entendían la soberanía de Dios. Y ellos decían: mirá, rey, hacé lo que vos quieras, pero lo único que sé, que nuestro Dios tiene poder para librarnos de este horno. Amén. Ellos confiaban de que Dios era soberano, que Él tenía el control de esas circunstancias. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ellos no decían: Señor, ¿por qué ahora me van a largar en un horno de fuego? ¿Por qué me toca vivir esto? Claro, sino que todo lo contrario. Ellos decían, declaraban su fe y su firmeza, ¿no? Y ellos podían decir: mira, rey, haz lo que tengas que hacer. Lo único que quiero decirte, que mi Dios tiene el poder para librarme de este horno de fuego. Y aunque no me libre, la soberanía de Dios, y aunque no me libre, y aceptar la voluntad de Dios. Tal cual. Entonces decir, y aunque no nos libre, yo igual no voy a dejar de ser fiel. Dice la palabra que el Señor los libertó, el Señor salieron, dice que ni siquiera el olor al humo le quedó. Gloria a Dios. Tremendo, ni una de sus pelos tocó el fuego. Yo quiero decirte, vos pensás que lo que está viniendo, yo quiero decir una cosa y quiero profetizar, me quiero animar a profetizar en esta tarde sobre la iglesia. Quizá algunos están pensando que esto va a traer daño a la iglesia. Yo quiero decirte que esto no es más que una prueba que nos toca vivir, pero que de esta vamos a salir ileso. Amén. Y que vamos a ver la gloria de Dios y que no va a quedar ningún rastro. Y si va a quedar rastro, tiene que quedar el rastro de la gloria de Dios en nuestras vidas y de la manifestación del Espíritu en nuestros corazones, y que la iglesia se potencie y se hace fuerte en Cristo. Amén. Amén. Así que no trates de evitar y decirle al Señor: no quiero el horno. Mirá lo que dice acá, dice:
Entonces Nabucodonosor, el versículo 28, dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Gloria a Dios. Y que no cumplieron el edicto del rey. Gloria Amén. a Dios. Pero el rey terminó reconociendo al Dios de estos muchachos. Gloria a que Dios. el que te rodea, que el que te conoce a través de lo que Dios obra en tu vida, Dios te va a guardar, Dios va a estar con vos siempre. El horno va a arder, pero el Señor te va a sacar, y el que te ve va a decir: el Señor, tu Dios, sea glorificado. Amén. A través de ese proceso, de esa obra de Dios. El calor da al barro fuerza y belleza, incrementa su utilidad y valor. Amén. Da fuerza. El horno da fuerza, no dureza, mirá, fuerza. Da fuerza y da belleza, Amén. incrementa su utilidad y valor. Porque si somos frágiles, el Señor no nos puede usar. Exactamente. ¿Cuántas veces le dijimos sí al Señor y tomamos y pusimos la mano en el arado y después nos pasó algo y tiramos la chancleta? ¿Qué pasó con ese hermano? ¿Por qué iglesia? ¿Por qué dejó el liderazgo? ¿Por qué dejó su familia? ¿Por qué dejó un montón de cosas? Dejó porque era frágil, no pudo soportar el proceso. Claro. Por eso que el horno incrementa la utilidad y el valor, la fuerza y la belleza. Y el horno trae presión. Claro, sí, Por justamente. eso también, entonces, cuando una persona está bajo presión, es muy factible que cuando no soporte esa presión termine abandonando. Claro. Porque la presión también duele. Dios moldea con nosotros, nos moldea la paciencia, moldea el carácter, moldea un montón de cosas. Por eso quiero decirte una cosa: es tiempo de, como dice ese coro, ¿no, viejo?, abandonarnos en las manos del alfarero. Decirle al Señor: no voy a resistir lo que tú quieras hacer conmigo. El Señor le dice a Jeremías: no podré hacer yo con ustedes, o casa de Israel, como este alfarero. Amén. Yo quiero decirte una cosa: no podrá ser el Señor como hizo con el pueblo, no con vos en este tiempo. Amén. El Señor lo va a hacer. Cree que Dios lo va a hacer. El Señor va a moldear tu vida, el Señor está moldeando tu matrimonio, el Señor está moldeando el Señor tu está familia. siempre trabajando. Hay gente que en esta constantemente. cuarentena entró en crisis quizás familiar, matrimonial. Y algunos dicen, yo no sé, esta cuarentena por qué no pasa, porque la verdad ya no nos soportamos en casa. No. El Señor está permitiendo esto para que aflorezca todas esas Amén. cosas que el Señor quiere que salgan de la familia, Sí. que salgan del matrimonio, y que verdaderamente Cristo está en nuestros corazones. Vos sabés que hablabas acerca de la templanza, ¿no? La templanza es fundamental. Que es fundamental, porque yo justamente anoche hablaba con una persona y le decía que para discutir hacen falta 2 personas, para pelear hacen falta 2 personas. Y cuando uno es templado, no puede discutir. Porque Claro. Es sabio. Es sabio, Dice que calla. que aún el necio cuanto calla, Claro, entonces, es contado por un mal sabio. día lo puede tener cualquiera. Que pueda hablar mal, que pueda no estar encolerizado, pero cuando la otra persona es sabia y está llena de Dios, tiene templanza, entonces sabe entender que el otro no está teniendo un buen día y automáticamente baja. Automáticamente no levanta más la voz. Y esto es lo que pasa, pastor, cuando no hay templanza, uno grita más que el otro que grita, y cuando quisimos acordar se armó. Dios tiene que transformar nuestro espíritu, Amén. ¿no? Porque muchas veces hay personas de espíritu. Mirá, me encanta ver la transición. Porque la palabra dice que cuando llegaron a la cueva de Adulán, esos hombres eran hombres endeudados, pobres de espíritu, de amargura. Había en ellos una condición muy frágil, una condición muy vulnerable, pastora. Y Dios, mirá, tremendo, yo quiero soltártelo para vos. Dios quiere que vos seas de los valientes en esta tarde, en este tiempo. Que el Señor quiere usarte poderosamente. A mí me encanta ver cómo Dios transformó en Adulán, en esa cueva, como un alfarero los transformó, transicionó su espíritu. Amén. Eran personas apocadas, viste que hay gente que siempre anda de capa caída. Vamos, mi hermano, el Señor quiere transicionar tu espíritu, te quiere hacer fuerte. Vamos. Porque necesita usar tu vida como un valiente para ganar las batallas, para conquistar, porque hay que aprender a resistir. Claro. Hay que saber pelear la batalla de la fe. No es fácil, hay que pelear la batalla de la fe. Por eso yo quiero decirte una cosa: si vos eras de esos que tenía el espíritu medio apocado, que eras como los de la cueva de Adulán, como los valientes de David, yo quiero decirte una cosa: Dios en este tiempo, en esta cuarentena, te empieza a transicionar. Sí. Él quiere que, si te conocían de una persona floja de espíritu, angustiada, que vivía más angustiada, depresiva,
parecía triste, que le daban más crédito a las pruebas, que después de esta cuarentena el que te vea dice, ¿qué te pasó? Y vos puedas decir, en esta cuarentena el Señor me trató como la cueva de Adulán y hizo de mí un valiente. Amén. Hizo una valiente, hizo un valiente. Y dice la palabra que esos valientes de David fueron tan transicionados que su rostro después ya nos habló igual de ellos. Claro. Claro. Mira, yo quiero decirte una cosa, no se habló más igual de ellos. ¿Sabe cómo se los conoce después en la Biblia? Como personas que tenían el rostro de león, que eran fuertes, que eran vigorosos. Dice la palabra que uno de los valientes de David peleó tanto que cuando abrió su mano, la espada se le quedó pegada en su mano. Qué tremendo. Entonces, un hombre que tenía resistencia, que peleaba hasta lo último. Entonces, Dios quiere obrar como el alfarero en tu vida. Quizás vos no lo estás entendiendo. Quizás te estás renegando. Quizás hasta muchas veces usamos la palabra estoy podrido de esto, claro, ¿no? Estoy harto, ¿no? Y a veces decimos yo no sé hasta cuándo esto. ¿Por qué esta situación no cambia? Va a cambiar cuando el Señor quite las asperezas. El Señor está permitiendo todas estas cosas. ¿Usted piensa que esto se le escapó a Dios de la mano? Que esto fue un virus, que no sé, que el murciélago, China y todas las cosas que quizás nos informamos y conocemos. Yo quiero decirte, todo esto no es más que el cumplimiento de lo que Dios va a hacer. Y yo no me voy a detener en el coronavirus. Yo me quiero detener en que Dios siga obrando, en que el Señor es nuestro alfarero y que vamos a ver la gloria de Dios como su pueblo. Amén. Y que más allá que vengan pruebas y vengan dificultades, el Señor está con nosotros y Él es el que va a seguir obrando en nuestras vidas, va a transformar tu vida. Así que, mirá, no tengas temor al horno de prueba, de fuego de prueba. Amén. Pedro, y con esto finalizamos, pastora, para orar, para decirte que dice el fuego de prueba, que así como el oro se prueba en el fuego, porque cuando vos pones al oro en el fuego, en altas temperaturas, sale todo la basura que está en el oro, sale. No puede estar adherido al oro. Queda simplemente el oro. Muchas veces nuestra fe decimos, creemos, tengo fe. Sí, pero en nuestra fe muchas veces hay un montón de cosas que cuando viene la prueba, cuando viene el fuego, empiezan a salir de nosotros para que esa fe sea hallada en alabanza. El Señor quiere que tu fe sea hallada en alabanza. Amén. En estos tiempos. Gloria amén. Así que quiero animarte y finalizo con el pasaje de Filipenses. De Filipenses, en esta tarde. El libro de Filipenses, quiero que abras tu Biblia ahí en el libro de Filipenses. Gracias por estar con nosotros cada transmisión. Que pueda ser de bendición esta tarde y esta palabra que estamos compartiendo a tu vida. Amén. Filipenses capítulo 1 y verso 6. Yo no sé si usted es lo que en esta tarde está conmigo y pueda decir, yo necesito que el Señor me moldee. Yo necesito que las obras de Dios no se detenga en mi vida. Vamos, hágame llover esa lluvia de corazones y manifieste de que usted tiene necesidad de parte de Dios. Mientras usted pone esa lluvia de corazones, Dios lo está viendo su afirmación y está declarando en esta tarde conmigo. Amén. De que usted necesita que la mano de este alfarero no se detenga. Amén. Esta tarde quiero soltarte esta palabra. En Filipenses capítulo 1 y verso 6 dice, estando persuadido de esto, estoy convencido de esto, dice Amén. Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mi hermano, y me sumo a lo que dice Pablo. Estoy convencido que el que comenzó la obra en tu vida, el que comenzó la obra en nuestra vida, el alfarero, Él no se va a detener hasta completar la obra en nuestras vidas. Y Él la perfeccionará. Amén. Él la perfeccionará. Dios te bendiga. Amén. Que en esta tarde sea de muchísima bendición esta palabra para tu vida. Deja que el Señor te moldee. Deja que el Señor te zarendee, quite las impurezas y que el Señor no recitas el horno, porque el horno es necesario para nuestras vidas. Pero acordate que el que comenzó la obra en nosotros es fiel, amén, para terminarla. Amén. Amén. Así que dejarte el saludo, amén, de toda la familia. Saludarte y decirte el día domingo estaremos compartiendo una palabra poderosa a tu familia. Amén. Un beso así para todos, muchos amén, vemos mucha confirmación a la palabra, así que un abrazo para todos y nos vemos la próxima, el domingo, 18 horas. Dios los bendiga, amén. Gracias por estar.